Buenas noches. Mi grupo está conformado por María Camila Orejuela Galeano, Geraldine Leal Rodríguez, Cristian Felipe Rodríguez Villanueva, Laura Sofía Guzmán, Brigitte Natalia Yazo Murcia, Nelson Antonio Bautista, Luis Felipe Reyes Cañón y quien les habla, Andrea del Pilar López Segura. El tema que nos correspondió es el contrato de franquicia. La franquicia se ha convertido en los últimos 20 años en un renglón importante de la economía colombiana, que se representa sin lugar a dudas un modelo de negocio que año tras año se abre paso como una figura de relevancia en el ámbito legal y económico de nuestro país, el cual representa en la actualidad un sustento de gran crecimiento a pesar de la pasividad del modelo de negocio colombiano para hacerse de sus marcas por medio de esta figura. Es así como este sistemático crecimiento en su uso y proyección se refleja en un crecimiento cada vez más exponencial en la figura contractual de la franquicia. La franquicia es un tipo de contrato utilizado en el comercio mediante el cual una parte llamada franquiciador cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca para su explotación comercial, así como los métodos, procedimientos y tecnología a cambio de pagos periódicos. La franquicia consiste en aprovechar la experiencia de una empresa ya posicionada que ha conseguido una ventaja competitiva destacable y un gran reconocimiento en el mercado. Dicha ventaja puede consistir en una marca de prestigio, productos o métodos patentados o simplemente un profundo conocimiento del negocio que le hace conocedor de la fórmula de obtener beneficios. Mediante el contrato de franquicia, el franquiciador se compromete a transmitir parte de sus valores al franquiciado y éste consigue una sensible reducción de los requisitos de inversión, así como el riesgo, puesto que trabaja sobre algo que ya es conocido y que ha tenido experiencia. El franquiciador. El franquiciador es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente independiente. Además, es el que promueve una red de franquicia donde el responsable y tutor permanece. Obligaciones del franquiciador son haber consolidado con éxito un negocio durante un tiempo determinado, tener derecho legal sobre el nombre comercial, marca y otros elementos distintivos de identificación de su red, proporcionar información, asistencia comercial o técnica a todos sus franquiciados en forma permanente mientras dura el contrato de franquicia. Los franquiciados son aquellos que adquieren o compran la idea del negocio inicial. Obligaciones de los franquiciados. Trabajar con esfuerzo y dedicación en su empresa de franquicia para conservar la reputación y el buen manejo de la empresa. Dar periódicamente al franquiciador información financiera y contable, así como los procedimientos en la gestión aplicada en la empresa de franquicia. Permitir al franquiciador o sus representantes libre ingreso al local o locales, así como a la documentación pertinente. No revelar a terceros durante ni después del contrato de franquicia el know-how de compañía. Este esquema de negocio, en definitiva, se ha convertido en un motor de emprendimiento, pues tal y como lo exponen las estadísticas, el 56% de los negocios franquiciados en el país son de origen nacional, en las que se resaltan como pioneras marcas tales como Juan Valdés y el restante 44% corresponde a la línea de negocio extranjera liderada por marcas reconocidas a nivel mundial tales como Starbucks, McDonald's y Subway, respaldados en lo atractivo que es nuestro país en estos nuevos negocios.
Características de la franquicia. Una característica principal es que las dos figuras, tanto el franquiciado como el franquiciador, son independientes, tanto a nivel jurídico como a nivel financiero. El concepto de negocio de una franquicia debe haber sido explotado previamente para comprobar que puede llegar a ser un negocio rentable. Una característica de una franquicia básica es la formación a los franquiciados. El franquiciador debe impartir una formación antes de que comience su actividad y debe ser una formación completa y detallada. Siguiente, por favor. ¿La pasas, Andrea, por favor? Por último, otra de las características principales de la franquicia es el apoyo continuado al franquiciado, así como el seguimiento y el control. Es más, controlar la actividad de cada una de las franquicias, su puesta en marcha y su día a día es absolutamente necesario para comprobar que la empresa está funcionando correctamente y que no se está deteriorando el concepto de negocio. Franquiciar un negocio supone tener una empresa como una fórmula comercial probada y consolidada, que cuente con una experiencia en el sector. Habitualmente se establece de prueba una empresa o franquicia piloto para demostrar que sí es viable. Siguiente diapositiva. Joint venture. Es un acuerdo que existe entre compañías, socios, para contribuir con recursos a un negocio en común, aunque en este contrato los socios normalmente trabajan con sus negocios o empresas de manera independiente. Pero para entender más a fondo cómo se crea un joint venture, vamos a mencionar las asociaciones corporativas anteriores para llegar a este, que son la mergers y adquisición, donde mergers es la combinación de dos o más, ya sean negocios o empresas, para solo la compañía, pero solo es la compañía principal quien puede seguir con el nombre y la personalidad jurídica. Como ejemplo, acá tenemos la venta del capital de una compañía, incluyendo ya sean propiedades, materiales, etcétera, donde el pago puede ser en efectivo o a esta persona se le dan algunas acciones de esta empresa. Están entonces también las adquisiciones, que es la acción por la cual una empresa adquiere a otra llevándose a cabo por un contrato de compra-venta o cualquier otra forma de adquirir la propiedad. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta también que un elemento clave para llevarse a cabo un joint venture es la buena comunicación que exista entre las distintas compañías que se van a asociar. ¿Quiénes llevan a cabo un joint venture? Son empresas líderes en la industria teniendo éxitos como objetivos comunes compartidos, origen de interés y apoyo por parte de ambos socios, adaptación a una cultura distinta y, como ya antes mencionado, comunicación e integración. Siguiente diapositiva, por favor. Como ejemplo, tenemos entonces UGI, una compañía que comercializa gas, y está Energy, otra empresa que transporta combustible. Formaron un joint venture para diseñar y construir y operar una planta de gas. El joint venture llevará el nombre LAD. El proyecto incluirá la construcción de un tanque de gas con capacidad de 33 millones de galones, una terminal para importar el combustible en la ciudad que consta en el Mar Negro y una línea de ductos de gas con plantas mezcladoras de oxígeno para transportar el gas hasta Bucarest, la capital de Rumania. Se estima que el costo del proyecto será de 100 millones de dólares y parte del costo será cubierto por sociedades de crédito internacionales.
Bucarest, la ciudad con mayor consumo de gas en Rumania, utilizará el gas para sus calefactores en el invierno. Se espera que 3 compañías rumanas inviertan también en el proyecto, el cual tomará 3 años para diseñar, financiar y construirse. Como podemos ver en este ejemplo, la compañía que se dedica a los combustibles y hay otra que se dedica solo al transporte y a la infraestructura. La razón por la cual entonces deciden asociarse para formar un joint venture, para ellos expandir el mercado de sus empresas en lo particular y proveer un conjunto mediante la nueva empresa a Bucarest de Gas. Siguiente. La interpretación del contrato de franquicia. El contrato de franquicia es un complejo entrerramado de obligaciones que contiene la variedad de estipulaciones provenientes de la libre disposición de las partes, muchas veces tomando de figuras negociables de otros países que han incorporado al cuerpo contractual, o al ser traducido no le permite identificar lo pactado, lo que acarrea la confusión con otras figuras jurídicas, ya que por la aplicación preferentemente de las normas jurídicas del carácter imperativo o de la aplicación de la norma supletiva, cuando existen vacíos jurídicos que hace que se presente una desconfiguración jurídica y por lo tanto una desneutralización del negocio, por lo que genera unos efectos totalmente diferentes a los pretendidos, inicialmente por los contratantes, de tal manera que la interpretación del contrato debe acudir ante la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación de los textos jurídicos y fija su verdadero sentido. Este sistema de interpretación jurídica es aplicable y necesario cuando la redacción de las obligaciones es oscura o cuando para una de las partes tiene un sentido y otro totalmente diferente para la otra. ¿Puedes cambiar, por favor? El método de la interpretación del contrato de franquicia. El contrato de franquicia, al ser un contrato atípico sometido a la voluntad de las partes, este debe calificarse para determinar el alcance de las obligaciones y los efectos jurídicos pretendidos. Para un amplio sector de doctrina existen 2 métodos o sistemas de interpretación contractual, que son el sistema subjetivo y el objetivo, en donde el primero consiste en la interpretación que se realiza desde el contrato por la interpretación interna o externa expresada o presumida por parte de los contratantes. Siguiente, por favor. Bueno, la regulación de la franquicia en Latinoamérica. La franquicia a nivel regional en países como Argentina, Perú, Chile y Ecuador, a pesar del creciente uso, se encuentra en una situación similar a la de Colombia, puesto que no tiene una regulación especial, clasificando a la franquicia como un contrato atípico, cuyas soluciones jurídicas son similares a las ofrecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Las asociaciones y franquiciantes y comerciantes del sector se han encargado de emitir una serie de códigos de buenas conductas y códigos éticos para este contrato. Sin embargo, estos no son de obligatorio cumplimiento y por lo tanto no son de solución regulatoria. En el caso de Perú y Ecuador, en lo relativo a la transferencia de derechos de propiedad intelectual, deben atenerse a lo estipulado por la Decisión Andina 486 del 2000, que es una norma supranacional, mientras que en el aspecto de procedimiento para la inversión extranjera, transferencia de marcas, patentes, licencias y regalías, además de la importancia de la tecnología, se debe atener a lo dispuesto por la Decisión 291 del 91 de Cannes.
Frente a los aspectos generales de contratación y requisitos de validez, deberán hacerlo bajo las respectivas normas de los estatutos civiles y mercantiles. Mención aparte nos permite, como en un país como México, que los niveles de negocio de sus franquicias son tan amplios que ocupa un octavo lugar en lo que a nivel de ventas de la franquicia se refiere. Es por lo tal que en el año 91 la promulgación de la Ley de la Propiedad Industrial, en el artículo 142 se dio una regulación de la franquicia, dejando ciertos elementos sometidos a la autonomía de la voluntad y a los requisitos generales de contratos contenidos por la legislación civil, mercantil y de competencia. Siguiente. Algunas ventajas y desventajas al celebrar un contrato de franquicia es: los acuerdos de franquicia mejoran normalmente la distribución de un producto o servicios, al permitir a los franquiciantes contar con una red de distribución uniforme. Favorecen la entrada de nuevos competidores en el mercado, permiten a los comerciantes futuros franquiciados instalarse rápidamente y con mayores posibilidades de éxito al contar con la experiencia y ayuda del franquiciador, lo que les permite competir de forma más eficaz con grandes empresas de distribución. Otra ventaja importante para el franquiciante lo constituye la capacidad de expansión. El crecimiento en el corto plazo con una franquicia puede ser exponencial, mientras que el método tradicional, generando el dueño de las marcas de sus propios locales, puede ser muy lento. Un claro ejemplo lo vemos en las cadenas de fast food más conocidas en Estados Unidos como McDonald's y White Castle. Esta última, a pesar de tener más de 70 años en el mercado estadounidense, no ha crecido tanto como McDonald's, porque apostó a crecer ella sola, sin generar una red de franquiciados. Otra ventaja que permite al franquiciante aumentar sus ingresos sin generar algún costo, ya que la inversión es del franquiciado, es decir, el riesgo de la inversión de capital lo asume el franquiciante. De allí se afirma que, más que un modo de distribución, se trata de una manera de explotar financieramente sin comprometer capitales propios en un conjunto de conocimientos. El hecho de que una franquicia sea una buena forma para hacer crecer un negocio no quiere decir que la receta sirva para todo tipo de empresas, ya que la celebración de franquicia implica asumir ciertos riesgos o desventajas, que no necesariamente el franquiciante podría estar dispuesto a aceptar. Son factores en contra. Por ejemplo, el franquiciante no está dispuesto a perder el control y autoridad sobre la venta de sus productos y marcas, al ser el franquiciado un subordinado del franquiciante. No podrá imponerle órdenes más allá de las reglas establecidas en el contrato. Asociado a la pérdida del control de su negocio, quizás el mayor riesgo o desventaja para el franquiciante es que el franquiciado llegue algún día a convertirse en su competidor. Lo que se busca con la franquicia es tener un socio permanente de por vida, de tal forma que siempre formará parte de una cadena de franquiciados. Siguiente. A continuación vamos a ver las características. Primera, vamos a ver el trato sucesivo. Cuando hablamos de los contratos de trato sucesivo, encontramos que son los que regulan una serie de entregas o prestaciones periódicas que perviven durante un tiempo prolongado. Dentro de las operaciones de trato sucesivo, podemos incluir aquellas en las que el proveedor se obliga a entregar una pluralidad de bienes o prestar una serie de servicios de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud por estar subordinadas las entregas o los servicios a las necesidades del cliente. Este tipo de contrato se contrapone con el de obligaciones de ejecución instantánea, estableciendo que en este caso estas obligaciones cumplen de forma inmediata, quedando extinguida la relación con la realización de prestación prevista, o sea que no existe continuidad en el tiempo. Como ya hemos dicho, el trato sucesivo implica que el incumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado
y que por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales y se establecen una serie de términos para su ejecución. Estos términos pueden ser ejecución continua, que sería una ejecución única pero sin interrupción. En el segundo encontramos la ejecución periódica, que sería varias prestaciones que se ejecutan en fechas establecidas. Y en tercer lugar, la ejecución intermitente, que se da cuando lo solicita la otra parte. Luego encontramos la transferencia Canut-Hall, en la cual decimos que la transmisión, por ejemplo, de los secretos empresariales puede adoptar cualquiera de las modalidades incluibles en los contratos sobre propiedad industrial. Así, en la licencia de Canut-Hall, el licenciante autoriza al licenciatario a explotar el Canut-Hall licenciado a cambio de un precio que pues normalmente se fija en función del volumen de fabricación o venta del producto o servicios realizados empleando el Canut-Hall referido. Cuando la contraprestación del licenciatario es conceder al licenciante la licencia de otro Canut-Hall o de una patente, marca o derecho equivalente, se dice que existe licencia recíproca de Canut-Hall. La cesión de Canut-Hall equivale a enajenación del mismo. En el contrato de licencia de marca, podemos ver, por ejemplo, que las marcas son objetos de licencia de asociación. Entonces, encontramos una fuente de ingresos. Un contrato de licencia de marcas prácticamente es una herramienta de gran utilidad para el titular de una marca, el cual permite derivar recompensas significativas por el hecho de otorgarle a un tercero el derecho de usar su marca. Por otra parte, las marcas pueden ser licenciadas frente a dos escenarios comerciales. En primer lugar, el licenciatario tiene interés en comercializar un producto o servicio de un tercero, el cual sería el licenciante. Por su parte, el licenciatario dispone de una marca registrada y pretende ampliar el mercado. En virtud del contrato de licencia, el titular de una marca, o sea, el licenciante, otorga autorización a un tercero, el cual sería el licenciatario, para usar su marca de acuerdo con los términos contenidos en el contrato. Cuando hablamos de un contrato atípico, decimos que el contrato atípico, como bien sabemos, no tiene normatividad y es ejecutado bajo características que han sido establecidas bajo la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia de los principios que le son aplicables, ¿cierto? Además de las normas que aplican en general a los contratos, sumado a esto, aplica especialmente el principio de la autonomía de la voluntad, la cual permite que las partes pacten sus acuerdos en el marco de lo legal. Cuando hablamos de un contrato consensual, hablamos de que es aquel que se perfecciona por mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. El consentimiento no puede tenerse por sobreentendido ni cabe por omisión, siendo estrictamente necesario que se manifieste de forma expresa. El contrato consensual se contrapone al solemne, cuya validez la ley prescribe de formas especiales indispensables. Y por último, tenemos el contrato oneroso, el cual es un tipo de contrato en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Los contratos onerosos más comunes, como podemos ver, serían la compra-venta, el arrendamiento, la sociedad, la permuta, el transporte y el contrato de trabajo. Siguiente, por favor. A continuación, estudiaremos un poco la tipología de los contratos de franquicia. Siguiente diapositiva, por favor. Las franquicias, según el tipo de actividad, así como podemos evidenciar, en el tema de la franquicia industrial, es el acuerdo de franquicia que se refiere a la venta al por menor de productos fabricados o seleccionados por el franquiciador o por su cuenta y que llevan su nombre o marca. ¿Qué me quiero referir en esto? En que la franquicia de distribución da un objeto del contrato en la venta al por menor de productos fabricados y seleccionados por el franquiciado, y esta franquicia de servicios se refiere a la prestación de servicios en colaboración con el franquiciador. De manera subsidiaria, se refiere también al suministro de productos vinculados directamente con la prestación de dichos servicios. O sea, es cuando el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación,
Digamos que en esto hay un apartado de que la tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los procedimientos administrativos y todo el tema de las gestiones y las técnicas de venta se deberían entonces en los franquiciados, por ejemplo, de comida, o todo el tema de las fabricaciones de los franquiciados de Coca-Cola o 7-Up, porque este tipo de sociedades están concentradas digamos, ser mayoristas franquiciados, en que efectúen una mezcla, un embotellamiento que dé una publicidad y venda a todos los detallistas. La franquicia comercial es aquella en la cual el franquiciador cede a sus franquiciados los elementos necesarios para permitir la venta de productos o la prestación de servicios, pero en este caso sería al consumidor final. Es decir, que algunas de las ventajas importantes que apartan las franquicias comerciales son las transferencias de know-how y el apoyo constante para la gestión de negocios. Así como la compañera lo decía, el know-how es el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son impredecibles en el tema de llevar a cabo un proceso comercial, o también en el tema de que no estén protegidas las patentes. El know-how se vuelve importante en la franquicia de este tipo, ya que primero gestiona el negocio según se indica en el manual de operaciones que está previsto en cada uno de todos estos franquiciantes. Lo otro es que respeta los acuerdos de confidencialidad establecidos como parte de un proceso de transferencia del know-how. Por otra parte, sería digamos, el mantener la reputación de la red de franquicias y respetar esa limitación de exclusividad y limitación de trato con la competencia. Por otro lado, está el hecho de que hay que cumplir con unas directrices de mercadeo y una publicidad definidas por el franquiciante. Todo este tema con unos acuerdos. La otra sería que no hay que transferir la gestión de negocios a un tercero sin previo consentimiento del franquiciante, ya que bajo esta movilidad de negocios se minimizan los riesgos que se encuentran presentes cuando inicia como una empresa desde cero. Para terminar, la franquicia comercial sería que el franquiciante cede esos elementos necesarios a sus franquiciadores que le permiten la venta de productos o servicios al consumidor. Este tipo de franquicias son la mejor manera de desarrollar, digamos, las operaciones que estandarizan. Es decir, que no, o sea, obtienen mayores ventajas, internacionalizan el negocio y obtienen una marca aprobada. Todo el tema de la ley es muy importante porque las franquicias comerciales suelen ser las más comunes debido al éxito que se obtiene al respetar modelos de negocios comprobados, pues ya que las abundantes marcas integran este rubro de clásicos modelos de franquicia. La franquicia de producción es cuando el propio franquiciador produce los productos que venden los franquiciados. De esta forma se asegura que una venta de sus productos gracias a la compra por parte de los propios franquiciados se asegura directamente o mediante un master franchise en aquellos países o zonas geográficas que no se desea hacerlo de él. O sea que también se denomina una franquicia integrada. No solamente porque se denomine así, sino porque hay que tener un íntegro conocimiento y un respeto por los productos que fabriquen los distribuidores. O sea que la utilizan los grupos industriales, considerando pues que la franquicia como el medio más rentable para distribuir sus controles y controlar su distribución serían, por ejemplo, en este caso serían los concesionarios de automóviles, también las gasolineras. La otra diapositiva. La franquicia de distribución, también conocida como franquicia de productos, es donde el franquiciado actúa como una central de compras que adquiere todos los productos necesarios y los reparte, ya que la verdadera distribución hasta el cliente final la realizan la red de franquiciados. El objetivo de esta franquicia como tal es la distribución de los productos, tanto para cuando el franquiciado es el fabricante como para cuando éste actúa como central de compras. Por ejemplo, podemos decir la franquicia de ropas y de muebles. También le podemos franquicia de servicios. En este modelo de franquicias se transmite el know-how del franquiciado. Esto se trata de ofrecer un modelo, un método o una forma de trabajo marcada por el franquiciado. También se le puede denominar como aquella que tiene como objetivo
presentar un servicio al cliente final, como lo sería una franquicia de escuela de idiomas o que presente alguna otra capacitación. También franquicias dedicadas al mantenimiento de autos, franquicias que ofrecen algún servicio de traducción, etc. También la franquicia mixta. Esta franquicia mixta lo que hace, como la misma palabra lo dice, es la unión entre la franquicia de distribución y de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la facultad de tener una distribución de sus productos y también llegar al cliente final. Pase la diapositiva, por favor. Las franquicias según la relación franquiciado-franquiciador se dan de tres maneras y unas subsiguientes, pero entonces trataremos las principales. La franquicia individual se trata del contrato más típico y habitual de franquicias. El franquiciador concede el derecho a explotar una sola franquicia al franquiciado, es decir, que él la explota a él mismo. Esta tipología ocupa la mayoría de las franquicias que triunfan. Se trata de una franquicia en la que el franquiciado explota un solo local y tiene una zona en exclusividad para abrir una unidad durante el plazo del contrato. Y pues el franquiciado individual no subfranquicia ni abre más locales, no tiene el derecho a hacerlo porque hay un plazo de contrato. Este modelo es el que más se relaciona con el autoempleo. Esto es un empresario que monta una sola franquicia para dedicarse a sacarle el máximo partido. Debido a este factor, son las que mejor funcionan. Dentro de sus ventajas estaría, digamos, la dedicación al negocio y concentración, el equilibrio ideal de las condiciones de franquicias, el perfil más abundante, y dentro de las desventajas, por ejemplo, se daría que tiene una red muy amplia. Es decir, es concebida por el propietario de una franquicia máster o por el franquiciante inicial a un inversionista individual para el manejo y operación de un solo establecimiento en una área determinada. Esto por el tema de la competencia. Y la franquicia múltiple sería cuando una persona posee varias franquicias de la misma marca. Se le da a una persona en un determinado territorio para que abra una cantidad de unidades en cierto tiempo. Aquí ponen a prueba, también si hay una cláusula en el contrato. Agregada la facultad de abrir un número determinado de locales dentro de un área acordada. Es decir, que a través de este tipo de contratos se ceden los derechos de abrir varios establecimientos en un área geográfica definida a un solo franquiciado. Esto da que estaría obligado como a operar todo sin ceder los derechos adquiridos a un tercero. Una vez que el franquiciado ha logrado cierto éxito con la primera franquicia, puede decidir abrir más del mismo tipo. Cuando tiene el derecho de explotación de la marca en varias franquicias se convierte en múltiple, o sea, todos los temas con el contrato. La franquicia regional se da cuando el franquiciador concede al franquiciado la exclusividad en la operación de varias unidades localizadas en un área geográfica determinada. Se le otorgan a una persona en una región y si funciona, se le dan más. En las franquicias de área pueden darse dos alternativas. La primera es que el franquiciado opera todas las unidades en el área. Y la segunda sería que el franquiciado otorga subfranquicias. Esto desde luego puede combinarse con las dos primeras. Cuando los planes de expansión incluyen ciertas regiones que pueden ser muy grandes, los franquiciadores optan por ceder ciertas áreas geográficas a los franquiciatarios. En el contrato también se establece el número de puntos de ventas que deberán crearse dentro de este mismo territorio y también con un plazo o ya sea con una condición dependiendo de qué estén optando. Se da cuando se cede el derecho de implantar y operar el número de unidades que determina región o una zona que puede soportar. Esto se debe tener un cuidado ya que la inversión es mayor para el franquiciado y el franquiciante entrega un territorio entero en manos de un solo operador. Siguiente diapositiva, por favor. Franquicia maestra. Mediante este tipo de contratos, el fabricante otorga una forma exclusiva al franquiciador, el derecho de desarrollar este mismo proceso en un área o región determinada. En otras palabras, lo que busca es la posibilidad de subfranquiciar a otros emprendedores interesados. Como tal, este tipo de franquicia lo que busca es permitirle al franquiciado tener a su vez a otros empresarios a sus órdenes.
Es decir, un negocio tiene varias franquicias y una de estas franquicias tiene a su mando otro tipo de franquicias. Participación accionarial. Este se produce cuando una de las partes participa en el accionariado de otras. Un ejemplo sería cuando el franquiciador posee acciones de otras empresas o también participa en la franquicia. Siguiente diapositiva, por favor. Franquicia según su ubicación que posee. Este aspecto es realmente importante para que el negocio funcione junto a otros factores. La franquicia Corder son franquicias para instalarse en un espacio reducido dentro de un tipo de negocio particular, pero cuya actividad está relacionada o está completamente distinta o tiene un producto y un servicio de la franquicia. Es decir, son las que instalan dentro de un negocio que está relacionado, como ejemplo lo podríamos decir, una franquicia de reloj y que está determinada con, podemos decir, Aqua, que tiene unos aledaños que tiene otros productos que venden. Una franquicia Shop in Shop. Esta franquicia se incluye dentro de otros centros comerciales, otros comercios, camuflada y recreada como una de las mismas decoraciones, aunque sea independiente de ella. Es decir, es parecida al corner, pero a su vez tiene a camuflarse con el centro principal. Franquicia de tienda online. Se trata de una modalidad de franquicia basada en el comercio electrónico que no es necesario tener una ubicación física, ya que solo con tener la plataforma virtual está. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos tiempos ha visto una gran utilización frente a este tipo de franquicias por lo de tema de que acude a que no necesitas tener una ubicación específica, sino por medio online puedes comprar y vender tus productos. Siguiente diapositiva. Para terminar, algunas conclusiones que hemos acertado con el grupo serían que la franquicia es atractiva por varios motivos. La primera es que tiene una expansión rápida, se apoya en la iniciativa e impulso empresarial de terceros. La segunda, que tiene capital y riesgos mínimos. La inversión principal es realizada por franquiciados. La tercera sería que hay una mayor facilidad de administración, es decir, que para nosotros significa que hay una mayor agilidad y rapidez en el control de la cadena para el franquiciador. La cuarta sería que hay una optimización del marketing. Se consiguen mayores economías de escala, principalmente en suministros y equipos. La quinta es que hay mayor valorización de la estructura, o sea, que se consiguen mejores emplazamientos, una identificación más alta e intercambio de experiencias. Todo esto ha llegado al tema de la publicidad. Otra de las cosas que nosotros queremos dar a conocer es que lo esencial en los acuerdos de franquicia serían la exclusividad territorial, porque existe una exclusividad que es lo normal o no, tanto para el franquiciador como para el franquiciador, tanto para el franquiciado como para el franquiciador. La segunda sería el territorio del franquiciado. Todo esto determina una duración de un contrato, porque se dan algunos casos de duración indefinida. Muchas franquicias de servicio oscilan entre 10 y 20 años. Podría estimarse como cifra habitual una media general tal vez de unos 5 años. El objetivo de ventas sería el mínimo de ventas que debería conseguir el franquiciado. Los suministros, una fijación del precio de los productos que suministra el franquiciador. En los derechos que posee el franquiciador, licencia de marca, prestaciones de know-how,
suministros de productos, y en un caso existencial del tema de los contratos sería la asistencia técnica. Todo esto depende de los pagos del franquiciado, porque dan unos derechos de entrada, unos royalties y unos tipos de obligaciones financieras. ¿A esto qué me refiero? Que el franquiciado asume unas obligaciones de pago con la firma del contrato. Las formas habituales en que se concreta esta obligación serían dos: el canon inicial fijo o derecho de entrada, el royalty fijos o proporcionales a las ventas, dependiendo en sí de su cuantía, de la importancia y la notoriedad de la cadena. El canon cubre el derecho de utilizar la marca y las técnicas del franquiciador. Esto en un tema de exclusividad territorial, una transmisión inicial del saber, una asistencia en el lanzamiento, unos royalties y unos servicios de asistencia permanente. Para terminar, hablaríamos sobre la función económica del contrato de franquicia. Esto en el hecho de que la franquicia tiene un claro propósito económico. Es considerada por muchos como el sistema más propicio para que un empresario pueda expandirse en un periodo relativamente rápido y con unas necesidades financieras razonables. En teoría, pues cualquier negocio dentro de cualquier sector podría desarrollarse bajo esta forma, aunque ciertos tipos de negocios sean más propensos a sobresalir que otros. Generalmente el tipo de negocio de franquicia se adapta más fácilmente a un volumen alto de pequeñas unidades de negocios con un gran movimiento de inventario. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, hasta luego.